Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Juan 14:26. Uno de los temas abordados por Juan en su Evangelio, además de la divinidad de Jesús como el Cristo y su mesianismo, es el de la Trinidad o deidad. Durante siglos los seres humanos han intentado entender la naturaleza de la deidad y al no poder hacerlo rechazan su existencia y la niegan, lo cual simplemente es encerrarse en los estrechos límites del razonamiento humano. Hay varios textos en los que se menciona a los tres integrantes de la deidad en un mismo contexto, como por ejemplo en el bautismo de Jesús, donde al salir Jesús, el Hijo, de las aguas, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó la voz del Padre proclamar que Jesús es su Hijo amado en el cual se complacía. En esta semana vamos a considerar el discurso de despedida de Jesús, que está en Juan 13 al 17, justo antes de su crucifixión. En él Jesús se centra en el importantísimo tema de su relación con el Padre y el Espíritu Santo. De esta manera se pone énfasis en que para entender a Dios es necesario mirar a Jesús. Esto nos revela todo un mundo nuevo de relaciones entre los tres miembros de la deidad y de esta con los seres humanos. Veamos pues lo que dice Juan al respecto. Primero, el Padre Celestial. En el Calvario casi todos rechazaron a Jesús. Solo unos pocos reconocieron quién era realmente Jesús, entre ellos el ladrón moribundo, que lo reconoció como Rey y Señor, y el soldado romano que dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Al escribir Juan las siguientes palabras, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, que está en Juan 1:11, se refería no solo a la multitud que se amontonaba al pie de la cruz, no solo a Israel, sino a toda generación que haya vivido, a excepción de un puñado de individuos. Toda la humanidad, a semejanza de la bulliciosa multitud reunida en el Calvario, ha rehusado reconocer en Jesús a su Dios y Salvador. Este fracaso, el más trágico y profundo de la humanidad, demuestra que el conocimiento de Dios que poseen los seres humanos es radicalmente deficiente. Dependen exclusivamente de la sabiduría humana para conocer a Dios y aprender acerca de Él. Equivale a usar una lupa en el estudio de las constelaciones. Por esto, para muchos, la sabiduría de Dios es una sabiduría oculta. Segunda de Corintios 2:7. Uno de los mandamientos más básicos de la Escritura es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22:37. Deuteronomio 6:5. Pero no podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Se puede conocer a Dios y su suprema revelación a través de Jesucristo su Hijo. Por eso Juan dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Primera de Juan 5:20.
El discurso de despedida de Jesús comienza en el aposento alto, donde tuvieron la Santa Cena y se extendió durante el camino al Monte de los Olivos. En Juan 10:30 Jesús declara: yo y el Padre uno somos. Aquí Jesús afirmó su unidad con el Padre en voluntad, propósito y designios. El Padre respalda las palabras y las acciones de Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Aquí Cristo hace referencia a su divina comisión de ser el representante del Padre para la salvación de este mundo. Desde la caída del hombre, toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Patriarcas y Profetas 3:82. Todas las cosas relacionadas con la salvación de este mundo han sido encomendadas al Salvador. Satanás había inducido a los hombres a creer que Dios es un amo duro y exigente, aunque en realidad es un Dios de amor, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Esta afirmación implica que aún los ángeles no aprecian plenamente la bondad del carácter divino, aunque en la obra del plan de salvación ellos, juntamente con todos los seres creados, pueden llegar a comprender mejor a Dios. Solo Jesús puede revelar al Padre, porque solo Jesús puede conocerlo cabalmente. Hay dos grandes fuentes de evidencias relativas a la existencia de Dios. Es el libro de la naturaleza y la Sagrada Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. La Biblia da por sentada la existencia de Dios, ya que Génesis 1:1 declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se describe a Dios como el creador, el sustentador y el legislador de toda la creación. Su revelación en la naturaleza es tan poderosa que no hay excusa para el ateísmo, el cual surge cuando se suprime la verdad divina o cuando una mente rehúsa conocer la evidencia que Dios existe. Los atributos de Dios son: primero, tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. Segundo, es independiente tanto en voluntad como en su poder. Tercero, es omnisciente, conociendo todas las cosas, y por su calidad de alfa y omega, conoce el fin desde el principio. Es omnipresente, se halla enteramente presente en cada parte del espacio. Es eterno, excede los límites del tiempo y sin embargo se halla plenamente presente en cada momento del tiempo. Es todopoderoso, para él nada es imposible. Nos asegura que puede cumplir cualquier cosa que se proponga. Es inmutable porque es perfecto. Dice: yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6.
Estos se califican como atributos incomunicables porque comprenden aspectos de su naturaleza divina que no se han revelado a los seres creados. Los atributos comunicables de Dios fluyen en su amorosa preocupación por la humanidad. Incluyen el amor, la gracia, la misericordia, la paciencia, la santidad, la justicia y la verdad. Su soberanía es absoluta. Se hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Ejerce pleno control sobre el mundo. La predestinación de Dios consiste en el propósito efectivo que Él tiene, según el cual todos los que eligen creer en Cristo serán salvos. Veamos ahora las funciones del Padre según el Evangelio de Juan. Primero, el amor, que es el atributo resaltante del Padre respecto a sus criaturas. El amor es la fuerza predominante en el gobierno divino. Ese amor eterno e inmutable lo indujo a una acción suprema, que es la dádiva de su propio Hijo, Juan 3:16. Es decir, dio todo lo que tenía para la salvación de los pecadores. El objetivo de esta poderosa acción del Padre es dar vida eterna a los seres humanos que acepten esta dádiva. Es vida que dura para siempre, que no tiene fin, que se hace posible únicamente mediante una conexión ininterrumpida con la fuente de toda vida. Como me envió el Padre viviente. Aunque Cristo es Dios, sin embargo, mientras estuvo en la tierra, dependía completamente del Padre como fuente de vida. Segundo, delega el juicio en su Hijo. Juan 5, 22 y 30. El Padre fue entregado en las manos del Hijo. El exitoso cumplimiento de la obra de la redención. ¿Por qué se hizo esto? Porque no es el Padre quien se hizo hombre y dio su vida por la raza humana. Por ello el Hijo, que sí lo hizo, es el que tiene la atribución de juzgar a los seres humanos. No porque solo Él ha llevado los pecados del mundo sobre sí. Sin embargo, el Hijo reafirma que todo lo que hace, incluyendo el juicio de condenación de los pecadores, es en completa sumisión a la voluntad del Padre que lo ha enviado. El tercer punto es que el Padre fue el que proporcionó al pueblo de Israel el maná material y además también es el dador del verdadero pan del cielo, que es Jesús. Es el verdadero pan que es la fuente de vida espiritual. Juan 6:32 y Juan 14:10 y 24. Cuarto, aquí Jesús usa un texto del Antiguo Testamento, Isaías 54:13, que podría traducirse así de la versión de los 70. Y todos tus hijos serán enseñados de Dios. Por esto Jesús razona que todo el que oye acerca del Padre viene a mí, porque el mensaje de Jesús al mundo es un testimonio del amor del Padre por el mundo. Juan 6:45. Y quinto, todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre, Él os lo dé. Juan 15:16. La relación del Hijo con el Padre no había sido entendida
previamente en toda su plenitud. Se habían elevado plegarias ante la deidad con un concepto limitado de ella y quizá en algunos casos sin tener ningún concepto. Después de la ascensión de Cristo y el comienzo de su ministerio sacerdotal, se comprendía o se comprendería su verdadera posición como el mediador de oración, de las oraciones de los cristianos. No se trataba de que la intercesión de Cristo tenía algún propósito de vencer ninguna renuencia o mala voluntad de parte del Padre para oír las oraciones de los santos. El Padre está tan dispuesto a responder a la oración como lo estaba el Hijo, lo que se destaca al presentar a Jesús como intercesor es que únicamente por medio del sacrificio infinito del Hijo es posible que el Padre o el Hijo prodiguen una bendición plena al que pide. Con frecuencia se comprende mal a Dios el Padre. Piensan en Él como el amo ausente, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios de venganza, un Dios exigente que requiere una conducta perfecta bajo la amenaza de castigos terribles. Sin embargo, Dios habla y actúa en ambos testamentos para la salvación de su pueblo. El Antiguo Testamento a menudo describe a Dios el Padre por medio del Hijo y lo reconoce como un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. También es un Dios de justicia y es el Dios del pacto que desea establecer relaciones perdurables con los seres humanos, como Noé y Abraham. Estos pactos revelan un Dios personal y amoroso, interesado en las situaciones por las que pasan sus hijos. Dios el Padre también es descrito en el Antiguo Testamento como un Dios redentor que guió milagrosamente a una nación de esclavos hacia la libertad. David en sus salmos considera a Dios el Padre un Dios de refugio. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27:5. También aparece en el Antiguo Testamento como un Dios perdonador que tuvo misericordia de David y perdonó sus terribles pecados de adulterio y asesinato. Un Dios de bondad que hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Salmo 146, 7 al 9. Un Dios de fidelidad aún ante la flagrante infidelidad de su pueblo. Un Dios de salvación y un Dios de venganza, ya que actúa en defensa de su pueblo atacados por sus enemigos. Un Dios fraternal, el Padre de toda la creación. El segundo punto es Jesús y el Padre. Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En la frase griega falta el artículo definido, lo cual demuestra que Juan no se refiere a un momento particular de tiempo o principio, sino que esta frase denota el tiempo más remoto que se pueda concebir,
antes de la creación de todas las cosas, antes de todo y de cualquier otro principio, es decir, la eternidad pasada. El verbo de Juan 1:1 es el creador de todas las cosas y por lo tanto precede al principio de Génesis 1:1. Cuando comenzó todo lo que tuvo un principio, el verbo ya era. Esta forma del verbo ser expresa continuidad de existencia. El verbo era por toda la eternidad y siempre lo ha sido Dios, pero por contraste llegó a ser hombre. Juan 1:14, Filipenses 2:7. Juan hace resaltar de continuo en forma atemporal e iluminando la existencia de Cristo antes de su encarnación. El Hijo existía con el Padre desde la eternidad. Hechos de los Apóstoles 32, Elena de White. Él es el principio y el fin, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra verbo o logos es el término que usa Juan para designar a Cristo, que vino a revelar el carácter, la mente y la voluntad del Padre, así como un discurso es la expresión de ideas. Dios ha expresado su voluntad divina mediante la creación y la redención. Ahora, según Juan 1:1-4, lo ha hecho mediante la encarnación, que es su revelación suprema y perfecta. Dios no puede ser visto en forma corporal por ningún ser humano. Solo Cristo puede manifestar al Padre ante la humanidad. Cristo manifestaba una autoridad que era la autoridad de Dios. No había existido separado del Padre. Ejerció como legislador la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones estaban respaldadas por la soberanía del trono eterno. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente dentro de su luz circundante, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Jesús es verdaderamente Dios. ¿Qué evidencias tenemos de que Jesucristo es divino? Primero, es omnipotente. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 17:2, Mateo 28:18. Segundo, es omnisciente. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tercero, es omnipotente. He aquí yo estoy con vosotros, omnipresente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La encarnación ha limitado voluntariamente su omnipresencia y lo es a través del ministerio del Espíritu Santo. Cuarto, es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. 5. Tiene autoexistencia. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Y tal vida era vida original que no proviene de ninguna otra. Sexto, es santo. Al ver a Jesús, los demonios clamaban: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios». Marcos 1:24.
Jesús es amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Jesús es eterno. Sus salidas son eternas desde los días de la eternidad. Jesús es verdaderamente humano. El plan que Dios desarrolló para rescatar a los que se apartaban de su omnisciente y omnisapiente consejo demuestra su amor en forma convincente. En este plan su Hijo ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo para que fuese el sacrificio por el pecado y la esperanza de la raza humana. Él nos haría volver a Dios y proveería la liberación del pecado al destruir las obras del diablo. En el consejo de paz mencionado en Zacarías 6:13, Dios el Hijo se interpuso entre Adán y Eva y la justicia divina, salvando el abismo, impidiendo así que la muerte actuara sobre ellos. Sin embargo, para restaurarnos completamente como hijos e hijas de Dios, el Hijo, el Verbo de Dios, debía convertirse en hombre. Por tanto, Jesucristo posee dos naturalezas. La encarnación de Dios es llamada el misterio de la piedad. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Carne significa naturaleza humana, una naturaleza inferior a la naturaleza celestial de Cristo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nació de mujer y era del linaje de David. María era virgen y este niño fue concedido o concebido del Espíritu Santo. Adquirió su humanidad a través de su madre. Estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano. A los 12 años dio evidencia de que comprendía su misión divina, pero estuvo sujeto a sus padres. Fue llamado varón, Juan 1:30, y hombre, Romanos 5:15, Juan 8:40. La designación favorita que Jesús se aplicaba a sí mismo era el Hijo del Hombre, que usó 77 veces, título que hace énfasis en su solidaridad con la raza humana. Su naturaleza humana fue creada y no poseía poderes sobrehumanos porque debía ser verdaderamente humano. Era parte de su misión, por ello poseía las mismas susceptibilidades físicas y mentales del resto de la humanidad, como ser hambre, sed, cansancio y ansiedad. También en su ministerio reveló compasión, santa ira y tristeza. En algunas ocasiones se sintió turbado y triste y aún lloró. Mateo 26:38, Juan 12:27. Oró con gemidos y lágrimas y en el Getsemaní sudó grandes gotas de sangre. Experimentó la muerte por todos nosotros. Juan 19:39. 30 y 34. Y cuando resucitó gloriosamente, lo hizo corporalmente. Antes de la encarnación, Jesús era en forma de Dios. Esto es, tenía naturaleza divina, Juan 1:1. Al tomar forma de siervo, puso a un lado sus prerrogativas divinas. Se consideró en un siervo de su Padre para cumplir su voluntad. Fue hecho en semejanza de carne de pecado o de naturaleza
humana caída, Romanos 8:3. Pero estas exposiciones de ninguna manera indican que Jesucristo fuera pecador o hubiese participado en actos o pensamientos pecaminosos. Jamás pecó y su pureza perfecta está más allá de toda duda. Fue el segundo Adán, pero estaba en inferioridad de condiciones con respecto a él, debido a que la naturaleza humana, la raza, ya se había deteriorado a través de 4000 años de pecado en este planeta maldito. Había disminuido dramáticamente en fortaleza física y mental con respecto a Adán. Por tanto, pasó a estar sujeto a las debilidades que todos enfrentamos o experimentamos. Sentía su debilidad, por ello ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Hebreos 5:7. Su humanidad no fue la de la de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad de Adán después de la transgresión en todos sus aspectos. No porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos, pero no era la humanidad caída. Nunca había pecado ni descendido a la impureza moral. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, y la probabilidad de pecar para él era real. Si no hubiera podido pecar, no habría sido humano, ni nos hubiera servido de ejemplo. Tomó la naturaleza humana con todas las desventajas, incluyendo la posibilidad de ceder a la tentación. La Biblia describe la humanidad de Jesús llamándola santa. Era el santo ser que nacerá, de Lucas 1:35, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Era como un cordero sin mancha ni contaminación. Ninguna de las tentaciones que lo asaltaban como un alud pudo quebrantar su inamovible lealtad a Dios. Es el ejemplo perfecto de la humanidad sin pecado. Jesús vino al mundo para restaurar la relación rota por el pecado de la humanidad caída. El tercer punto es conocer al Hijo, es conocer al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, que es una palabra que quiere decir no único hijo, sino único en su especie. Entonces, el monogenes, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí se refiere a Dios al Padre, el Padre al cual los pecadores no pueden ver cara a cara y vivir. Ni aun Moisés, el gran legislador de Israel, se le permitió que lo contemplara. Solo algunos contemplaron la gloria de la presencia divina en visión solamente. Cristo vino a revelar al Padre, y los que lo vieron a él conocieron al Padre. Cristo dio a conocer al Padre en el sentido de explicar, revelar, interpretar al ser divino. Posteriormente, Jesús le dijo a Felipe, quien le había pedido, muéstranos al Padre, en Juan 4:8, y le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto las palabras como las obras de Jesús daban testimonio de su divinidad, de su relación con el Padre.
Solo algunos contemplaron la gloria de la presencia divina en visión solamente. Cristo vino a revelar al Padre y los que lo vieron a Él vieron al Padre. Cristo dio a conocer al Padre en el sentido de explicar, revelar, interpretar al ser divino. Posteriormente Jesús le dijo a Felipe, quien le había pedido, muéstranos al Padre, en Juan 14:8, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto las palabras como las obras de Jesús daban testimonio de su divinidad y de su relación con el Padre. Jesús estaba totalmente consagrado al Padre y a cumplir su misión. Veamos ahora el cuarto punto, que es el Espíritu Santo. La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. Cristo también se refirió a él como a una persona distinta. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. El Espíritu Santo tiene personalidad. Él contiende, convence, enseña, dirige los asuntos de la iglesia, ayuda e intercede, inspira y santifica. Es verdaderamente Dios. Pedro le dijo a Ananías que al mentirle al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Jesús definió el pecado imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 31 y 32. Es el Espíritu de vida, de verdad. El amor y la santidad son parte de su naturaleza, es omnipotente, distribuye sus dones espirituales, es omnipresente y estará con su pueblo para siempre. Nadie puede escapar de su influencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 110. También es omnisapiente, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 19, 10 y 11. Participó tanto en la creación como en la resurrección. Únicamente un Dios personal y omnipresente podían realizar el milagro de traer al Cristo divino a un ser humano, en este caso a María. Es igual al Padre y al Hijo. Los tres son igualmente eternos e iguales, pero dentro de la mejor forma de comprender al Espíritu Santo es verlo a través de Jesús. Su actividad en la historia está centrada en la misión salvadora de Cristo y parece ocupar el papel ejecutor dentro de la deidad. Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, 18 al 20. La misión del Espíritu Santo es hacernos comprender y recordar el señorío de Cristo. 1 Corintios 12:3. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos lleva a convertirnos a Dios y reconocer la obra de la iglesia, que equipa a la misma con dones espirituales y llena el corazón de los creyentes en el bautismo del Espíritu Santo. Finalmente, veamos la relación que existe entre las personas de la deidad. Primeramente, es una relación de amor. Nunca comprenderemos lo que significó para la deidad la muerte de Jesús. Habían compartido una vida coeterna,
coexistente, en absoluta abnegación y amor mutuo. En las organizaciones humanas, la autoridad final descansa sobre una persona, que puede ser un presidente, un rey o un primer ministro. En la deidad, la autoridad final reside en sus tres miembros. Dios es uno, no en persona, sino en propósito, mente y carácter. Esta unidad no destruye las distintas personalidades del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco destruye la enseñanza monoteísta de las Escrituras, según la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un único Dios. Segundo, es una relación práctica la que existe dentro de la deidad. Esto es lo que se llama economía funcional. Dios no duplica innecesariamente su obra. El orden es la primera ley del cielo y se manifiesta en maneras ordenadas de actuar. Este orden surge de la unión que existe entre los componentes de la deidad y sirve para preservar dicha unión. El Padre parece actuar como fuente, el Hijo como mediador y el Espíritu como actualizador o aplicador. La encarnación provee una hermosa demostración de la relación que existe en las tres personas de la deidad. El Padre dio a su Hijo, Cristo se entregó a sí mismo y el Espíritu produjo la concepción de Jesús. Juan 3:16. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El bautismo de Cristo es otro ejemplo. El Padre expresó palabras de ánimo y aprobación. Mateo 3:17. Cristo, entregándose a sí mismo para ser bautizado como nuestro ejemplo, y el Espíritu entregándose a Jesús para impartirle su poder. Lucas 3:21 y 22. Orando, Cristo colgaba de la cruz y exclamó a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En los momentos supremos de la historia de la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la escena. Hoy el Padre y el Hijo se acercan a nosotros a través del Espíritu Santo. En la economía de funciones, los diferentes miembros de la deidad cumplen distintas tareas en la salvación del hombre. Cristo en la cruz reveló ante el universo el infinito amor y el poder salvador de la deidad. Reveló a un Dios trino que estuvo dispuesto a sufrir la agonía de la separación debido a su amor incondicional por este planeta caído. Quinto, la oración de Jesús. Juan 17. Esta es la oración intercesora, la más extensa y profunda de sus oraciones. En ella Jesús ora por sí mismo, por sus discípulos y por los que han de creer en mí por la palabra de los discípulos. Las oraciones de Cristo no solo son poderosas, sino que también abarcan todo. Él ora por nosotros de manera personal, apasionada, poderosa y constante. Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Oró incluso por los enemigos cuando lo crucificaban. Cristo puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos.